Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miriam. Muy contento de platicar contigo y con la audiencia de Radio Sonora. Gracias por permitirnos esta intervención, esta colaboración para platicar sobre lo que ha dicho y lo que ha hecho y sobre todo cómo la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la eliminación del FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, que hay que recordar quedó pues formalmente eliminado en 2021 por decreto presidencial. El entonces presidente López Obrador decía que había mucha corrupción y uso discrecional de estos recursos. Sí, efectivamente, bueno, el equipo de SPR informa infodemia cada vez que suceden estos eventos tan lamentables como las lluvias. Uh-huh. Siempre identificamos en medios de comunicación que se reactiva, se recicla esta narrativa que pide o reclama la desaparición del Fonden y que lo pide de vuelta. Con dos narrativas básicas de desinformación. La primera es que el gobierno de México no tiene dinero, con la desaparición del Fonden no tiene dinero para atender a las personas afectadas por este tipo de percances, ya sea un sismo, un huracán o lluvias como las que vivimos la semana pasada, lo cual es completamente falso. El presupuesto para este 2025 contemplaba una bolsa de 19,000 millones de pesos para atender estas emergencias y como lo pudimos ver en 2023 con Otis, además de esa bolsa, el gobierno de México tiene la capacidad de disponer de más recursos para atender a las personas en todo lo que significa la reconstrucción de sus hogares incluso. Para Otis, al final de todo lo que se utilizó, de todo lo que se invirtió para apoyar a las personas de Acapulco y Coyuca de Benítez, rondaba los 75,000 millones de pesos lo que invirtió el gobierno de México en apoyos, que es prácticamente 4 veces el presupuesto que contaba el último, el Fonden. El Fonden al final, cuando desapareció, tenía por ahí de 18,000, 19,000 millones de pesos. Y para atender a las afectaciones de Otis se invirtieron 75,000 pesos, 75,000 millones de pesos, perdón, que es casi 4 veces ese presupuesto del Fonden. Entonces es una mentira que el gobierno de México no cuenta con dinero para atender a la gente. Lo que sucede con las lluvias, más que la falta de dinero, es que no se ha podido acceder a muchas comunidades en Veracruz, pero sobre todo en Hidalgo. Ayer Uh-huh. platicábamos con compañeros de Radio Suma, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y nos comentaban que muchas comunidades seguían incomunicadas, que mucha gente estaba caminando a ciudades como Tulalcingo o de plano Pachuca en busca de comida, pero el problema es que no había manera todavía de llegar a las comunidades. Hoy en la mañanera acaba de comunicar el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, los puentes aéreos y todo el trabajo para limpiar los caminos y permitir el acceso. Pero entonces no es un tema de dinero y no es un tema por la desaparición del Fonden. Uh-huh. Y la segunda narrativa falsa que nosotros identificamos es esta falsa añoranza a un pasado que no existió. Muchos de estos comunicadores aseguran que el Fonden funcionaba de manera correcta y que tenía reglas de operación muy claras que permitían llegar la ayuda económica a las personas afectadas, lo cual es completamente falso. Y apuestan mucho a la desmemoria. Entonces creo que hay que hacer un ejercicio de memoria de qué era el Fonden y cómo llega. El mismo Fonden es una herramienta que llega tarde. El gobierno de México después de 1985 comienza a estructurar, a hacer una serie de herramientas que permitan responder a esas emergencias. En el 86 crea el Sistema Nacional de Protección Civil y es hasta el 96 que se le ocurre que debe haber un fondo económico que permita resolver estos problemas y ayudar a las personas que han sido afectadas por algún incidente natural. Llega 11 años después del 85 y llega tarde. Hasta el 99 se hacen sus primeras reglas de operación, en el 2010 se modifican esas reglas de operación para que sean más ágiles, pero la Auditoría Superior de la Federación siempre señaló que estas reglas no eran suficientes, que se manejaba con mucha opacidad el recurso, que difícilmente atendía lo que debía atender este fondo y era utilizado pues como un botín político. Siempre para activar el Fonden necesitaba la declaratoria de emergencia y el presidente municipal, el gobernador, buscaba a través de la Secretaría de Gobernación esta declaratoria de emergencia y Secretaría de Gobernación debía verificar
que los recursos del municipio y del estado estaban rebasados y que no podían atender la emergencia, y esta declaratoria de emergencia podía tardar una semana, 20 días o un mes en llegar. Entonces los recursos a las personas afectadas llegaban tarde y llegaban mal, y muchas veces no llegaban. Es muy fácil googlear Fonden y hay muchísimas notas de varios medios que reportan que después de un año, de 2 años de activada esta declaratoria de emergencia, los recursos del Fonden no llegaban. Entonces, pues hay un anhelo de un falso pasado que no funcionó, ¿no? O sea, es falso que el Fonden funcionaba y Oye, atendía a las personas. sí, Gustavo, fíjate que acabas de recordarme en mi época de reportera, cuando andaba en la nota de diario, justo que esto era una nota cada año, ¿no? Cuando había lluvias y demás, que no se activaba la declaratoria de emergencia o todo este proceso, ¿no? Que nos acabas de narrar, ¿no? Preguntarte nada más para reiterarle a nuestra audiencia, Gustavo, actualmente el recurso para desastres naturales en México, ¿quién o qué dependencias los administran? ¿Cómo pues se administra o se atienden pues los desastres actualmente? Es una buena pregunta. Está etiquetado, hay un recurso también, Ujú. una bolsa como de 19,000 millones de pesos para este 2025, pero ya es completamente distinto el proceso. Se activa automáticamente el plan DN3, el plan Marina. Desde el primer momento, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional atienden a la población afectada y comienza el censo del bienestar, que también fue una herramienta que se ha ido mejorando a partir de Otis. Llegan los servidores de la nación, comienzan casa por casa en las comunidades afectadas a levantar el censo: cuántas personas viven, cuántas personas están afectadas, cuántas personas están enfermas, qué atención médica necesitan, cuáles son el nivel de daños de las casas, y a la gente, a estas casas censadas se les entrega un cintillo. Este cintillo tiene sus datos y tiene un número de folio que en cuestión de días, por ejemplo, en las últimas lluvias en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, fueron el sábado y el miércoles ya estaban en el Estadio Neza entregando los primeros apoyos de limpieza a las casas. Con este cintillo del censo, a las personas se les entrega un primer apoyo económico para limpiar sus casas, y después, una semana después, 10 días después, se empiezan a entregar los apoyos para la reconstrucción. Entonces es un apoyo que a través de la Secretaría del Bienestar se va entregando económico a las personas en cuestión de días después de que ocurren estos siniestros. Ujú. ¿Cómo se transparenta el uso actualmente de estos recursos, Gustavo? ¿O qué podría hacerse también? Dicen que todo es perfectible. ¿Qué podría hacerse también para mejorar todavía aún más y hacer más preciso el uso de estos recursos? Claro, bueno, la Auditoría Superior de la Federación hace sus ejercicios normales de verificación del uso de estos recursos, pero pues más allá es el hecho de que la gente sí recibe el apoyo, sí le permiten limpiar su casa, sí le permiten reconstruir su casa. Incluso en el caso de Otis, pues fue hasta la compra de todo el material, de todos los enseres domésticos, que bueno, la ayuda sí termina impactando directamente a las comunidades. Hasta el momento no hay indicios de que se haya desviado dinero de este tipo de apoyos. Yo Ujú. recuerdo, hay un episodio muy curioso en un medio de comunicación aquí en la Ciudad de México, en donde están entrevistando a la Secretaria del Bienestar, a Ariadna Montiel, y el reclamo era ese, ¿no? Que no estaba llegando la ayuda a la gente de Acapulco, y la secretaria le responde al periodista en cuestión que afuera de su radiodifusora hay 4 camiones con todos los datos de las personas que han apoyado de Otis, que tome el expediente que quiera de esos 4 camiones y le marquen a la persona para preguntarle directamente si ha recibido el apoyo, en una muestra, pues a lo mejor no es una transparencia tradicional, pero en una muestra de que el trabajo se está haciendo. Bien, pues ahí está. La presidenta defendió la eliminación del Fonden. Por último, Gustavo, preguntarte qué opinas sobre la postura, ¿no? Que sigue manteniendo, que mantiene pues la presidenta ante este tema y ante esto que se revive, ¿no? Como comentas, cada vez que surgen desastres o situaciones de esta naturaleza. Pues es congruente con lo que se venía haciendo desde el sexenio pasado. Creo que a pesar de que tal vez el Fonden surgió como una buena idea o como con
un buen espíritu, pero pues se fue corrompiendo y nunca logró alcanzar lo que se ha alcanzado con una estrategia como la que vemos con el Centro del Bienestar y con la que vemos con estos apoyos del bienestar desde Otis. Yo creo que sí es un cambio de paradigma Otis y sí muestra una manera diferente de hacer las cosas que nunca hubiera alcanzado a lograrse con el Fonden. Difícilmente el Fonden hubiera podido apoyar de la manera en que ha estado apoyando con esta estrategia de la Secretaría del Bienestar, y como bien dices, habría que ponerle más ojo, exigir transparencia, que la Auditoría Superior de la Federación verifique bien en qué se están gastando ese dinero, aunque yo insisto, por lo que hemos podido recoger en testimonios de la gente en todo el país que ha recibido este tipo de apoyos, no vemos todavía por dónde se puede estar fugando ese dinero, aunque habría que echarle doble ojo a eso. Sin duda, muy bien. Ahí está. Muchísimas gracias, Gustavo Ramírez, titular del noticiero SPR Informa. ¿Cómo te seguimos en redes sociales y en dónde podemos también seguir este espacio informativo? @SPR Informa, estamos en todos lados, Facebook, X, TikTok, YouTube, y todos los días de lunes a viernes a las 18 horas, en vivo SPR Informa, por Altavoz Radio, por Imer Noticias, el 14.2, que es TV Migrante, y las redes sociales de SPR Informa. Perfecto. Muchas gracias. Saludos. Excelente miércoles. Muchísimas gracias, Miriam, que les vaya muy bien. Ahí está dándonos detalles sobre la eliminación del Fondem, detalles precisos sobre lo que propició su eliminación, sobre cómo se manejaba con anterioridad y cómo opera este recurso, este fideicomiso, pues en la actualidad. Ahí está la información completa, 7:42. Con esto nos vamos a mensajes, en breve regresamos. Estás escuchando Radio Sonora, nuestra radio.